listos para reanudar, les pediría prender sus cámaras, por favor. Muy bien, en lo que se reincorporan, nos incorporamos. Muy buenas tardes, se encuentra con nosotros Jesús Abdala Abud Yepis. Buenas tardes, bienvenido. Pasó usted a esta última etapa que es de entrevistas, como dentro de las 9 personas mejor evaluadas. Tuvimos una situación con el primero de las personas que están en la entrevista. Posiblemente después de esta entrevista regresemos con el primero. Vamos a pasar a una etapa de 15 minutos, hasta 15 minutos de exposición libre a su cargo, y posteriormente pasaríamos a una etapa de 20 minutos, de hasta 20 minutos, de preguntas y de respuestas. Continuamos los mismos integrantes de la comisión, así que pudiéramos dar inicio. Va a estar el cronómetro. En el minuto 14 le haremos un recordatorio para el cierre y daremos un margen de 20-30 segundos adicionales a los 15 minutos en caso de ser necesario para que concluya la idea. De lo contrario, apagaríamos el micrófono. Bien, Jesús Abud, bienvenido. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, pues agradecerles mucho la oportunidad de estar aquí en esta etapa. Muy contento de poder participar en este tipo de eventos, de procedimientos o de mecanismos en los que realmente pues hay un involucramiento de la sociedad civil en temas tan importantes como es el combate a la corrupción. Si me permiten, voy a dividir mi exposición en el tema de presentarme. Ya sé que ustedes ya me conocen por el tema curricular. Sin embargo, pues voy a ampliar un poquito esa parte y luego les compartiré la visión que yo tengo del sistema estatal anticorrupción como posible miembro del Comité de Participación Ciudadana. Bueno, me presento, ustedes ya me presentaron, soy Jesús Abdala Abud Yepis, soy chihuahuense, tengo 33 años de edad. Mi formación académica, soy licenciado en Administración Financiera por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tengo una maestría en Administración por la misma Casa de Estudios, en la que me titulé con mención honorífica y mi tesis se hizo un libro. El título del libro es Proceso Administrativo en Municipios de menos de 20,000 habitantes y su grado de cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Federal. Actualmente estoy haciendo una maestría en auditoría y también empecé ya mi doctorado en administración, en el que como trabajo propedéutico a efectos de ingresar al doctorado, hice un trabajo relacionado con el grado de discrecionalidad en la ejecución de los presupuestos públicos de los municipios. También cuento con una certificación profesional en auditoría y contabilidad gubernamental por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Tengo también, hace poco publiqué un libro que también lo hice llegar a través de la convocatoria en la parte de proporcionar aquellas exposiciones o aquellos documentos que se habían creado. Y este libro es una novela que me parece que es relevante en cuanto al tema del comité, en donde yo trato de plasmar a través de una historia los daños de la corrupción, porque si bien es muy importante el análisis estadístico de la corrupción, el análisis en reportes, en indicadores, en cuánto nos cuesta la corrupción como mexicanos o chihuahuenses, a través de una comparación con el Producto Interno Bruto o con cualquier otro tipo de comparación económica, me parecía relevante e importante poder transmitir el daño de la corrupción a través de la historia de los niños. De eso habla el libro, en donde ellos sufren de manera directa el daño de la corrupción, el daño de servidores públicos que pues se desvían de sus funciones y empiezan a tomar ventaja, ¿no? Al final de cuentas la corrupción es eso, tomar ventaja de la posición pública para fines privados o fines particulares, anteponiendo estos fines por encima de los públicos. Me parece que esto es relevante en relación a que creo que es importante trabajar la parte desde el comité en cuanto a la concientización de los daños de la corrupción y a través de, creo que es un mecanismo importante, puede ser hacer más humana
o más humano el daño de la corrupción, no es únicamente a través de estadísticas, reportes, que repito, son muy importantes para el tema de investigaciones, para el tema de metodologías, pero creo que en la concientización a la gente, a la sociedad, es importante transmitir el daño a través de estas historias, porque la corrupción, como el título lo dice del libro, la corrupción mata, la corrupción nos hace perder generaciones de mexicanos por falta de oportunidades, una desigualdad tremenda, no tener acceso a la justicia, entre muchos otros temas. Este libro lo publiqué en abril de este año. He participado en varios foros en la ponencia de este libro, tanto en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, también en el tema de sociedad civil. He participado en rallies de la organización civil Caregua, en donde se analizan contratos públicos, al fin de cuentas es como una Contraloría Social. También he participado como docente en la Universidad La Salle de Chihuahua, en la Academia Empresarial con la Universidad Autónoma de Chihuahua, entre otras instituciones. Eso de manera general, como platicarles un poco de mi experiencia y de mi currículum, eso en la parte formativa. Dentro de mi parte profesional, y por lo cual me postulé para el tema del Comité de Participación Ciudadana, toda mi vida profesional la he desempeñado en el sector público, específicamente en materia de fiscalización, tiene que ver con rendición de cuentas, tiene que ver con temas generales de administración pública, con control de recursos públicos. Fui titular de órgano interno de control en la Secretaría de la Función Pública de Puebla, en donde se trabajan temas de Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los órganos internos de control son autoridades investigadoras en esta materia. También tienen, entre otras funciones, el tema del control interno en las entidades o dependencias. Y eso ha sido la experiencia que tuve como órgano interno de control. Actualmente trabajo como supervisor de auditoría forense en la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, y desde 2014 he estado en materia de fiscalización en esta misma institución. Quisiera compartirles un poquito cuál sería mi visión del sistema, cómo lo concibo yo en lo particular y qué puedo yo aportar a esta vacante. Antes de entrar en materia muy específica, quisiera poner en contexto una situación que creo que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Creo que ha habido un divorcio, si me permiten la expresión, entre sociedad y gobierno. Creo que un divorcio totalmente legítimo y justificado, porque lamentablemente ha habido gobiernos que nos han quedado a deber a lo largo de nuestra historia como país, y creo que es legítimo ese divorcio que existe entre ciudadanos y gobierno. Sin embargo, creo que en materia del sistema estatal anticorrupción, el hecho de que dentro del comité coordinador lo presida el presidente del Comité de Participación Ciudadana y dé el sistema este espacio a la ciudadanía para poder proponer políticas públicas en la materia y tener no solo voz sino voto dentro de este comité coordinador, me parece que es una oportunidad inmejorable para poder tratar de volver a unir estas dos partes tan importantes, ¿no? La sociedad, el ciudadano común, la sociedad civil organizada, los académicos, los profesionistas, los empresarios, con las decisiones que tome el gobierno en materia de política pública anticorrupción. Entonces, me parece que es un momento muy importante en ese sentido, y en el que mi visión, en muy particular punto de vista, tenemos que trabajar de la mano con el gobierno desde el Comité de Participación Ciudadana. Me refiero a trabajar en conjunto, en encontrar coincidencias, en llegar a acuerdos, en ser conciliadores, para poder avanzar el sistema estatal anticorrupción en resultados a mediano plazo, pero que sean tangibles, que sean a beneficio de la sociedad en general, obviamente transmitiendo como Comité de Participación Ciudadana todas las demandas y todas las necesidades que tiene la sociedad en general con respecto al tema de combate a la corrupción.
Entonces me parece que es importante este tema porque al final de cuentas quien ejecuta la política pública no somos los ciudadanos, es el gobierno. Valga la redundancia, el Poder Ejecutivo es quien ejecuta la política pública estatal. Entonces me parece importante que desde el Comité de Participación Ciudadana seamos la voz de los ciudadanos y trabajemos de la mano con las entidades públicas para lograr que las propuestas de política anticorrupción se echen a andar y generen resultados en favor de todos los ciudadanos. También quiero platicarles es importante tener muy claro cuáles son las funciones del comité, ¿no? Porque, por ejemplo, mi experiencia profesional académica es en materia de fiscalización, en tema de auditoría. El Comité de Participación Ciudadana ni hace auditorías, ni sanciona, ni investiga. Es la puerta con la sociedad a efectos de tomar sus demandas y convertirlas en propuestas de políticas públicas, porque al final de cuentas quien las acepta o las pone en marcha es el comité coordinador. Entonces, esa es mi visión en lo general. Me parece que hay temas muy importantes que están en vía de aprobarse. Estaba viendo hace unos días la presencia del Comité de Participación Ciudadana en el Congreso del Estado, en donde hacían propuestas muy importantes en materia de control, de órganos internos de control en municipios, por ejemplo. Esa parte me parece que es fundamental para poder cerrar el círculo de combate a la corrupción, porque considero que la impunidad es la madre de la corrupción, ¿no? Creo que en nuestro país no había una frase que decía un expresidente que traíamos en el ADN la corrupción. Creo que no es eso, creo que nos falta un tema de cultura de la legalidad, y esta falta de cultura en la legalidad recae, en mi muy particular punto de vista, con un tema de impunidad, ¿no? Si vemos que los actos de corrupción, las faltas administrativas no se sancionan, pues evidentemente genera una atmósfera en donde pues nos abre la puerta a lo mejor a los ciudadanos, a los servidores públicos, a poder llegar a pensar que no pasa nada. Entonces, en un sistema en donde empiece a pasar cosas, donde empiecen a haber sanciones, que ya las está viendo a través de la nueva ley de fiscalización superior que fue aprobada hace poco y que ha estado ayudando a cerrar esta parte de no solo detectar, sino pasarlo a las instancias correspondientes para que se pueda sancionar. Entonces, la parte de los órganos internos de control en los municipios, que es en lo particular la propuesta de reforma al Código Municipal para el Estado de Chihuahua que hizo el Comité de Participación Ciudadana, creo que es fundamental porque las faltas no graves, al fin de cuentas, las va a tramitar los órganos internos de control de los municipios. Las van a sancionar y aparte van a llevar investigaciones para, en caso de que sean graves, pues remitirlas al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Entonces, muy, muy importante este tema. Me parece que hay mucho avance, ya son 4 años del Comité de Participación Ciudadana, hay propuestas muy interesantes. Otro tema importante también en relación a todo esto, me parece que el Comité de Participación Ciudadana debe de tener muy claro la parte de ponderar las exigencias ciudadanas a efecto de generar las propuestas de política pública en materia anticorrupción. ¿A qué me refiero? Me refiero a que las demandas de la sociedad siempre son infinitas, por no ponerles un número. Y los recursos públicos, entiéndase, recursos públicos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, son limitados. Entonces me parece que el comité puede tener esta área de oportunidad, no digo que no lo haga, pero es importante ponderar cuáles son las propuestas que vamos a procesar o se procesarían dentro del comité, que realmente sean las más viables técnicamente, jurídicamente. Obviamente eso se hace en la comisión ejecutiva, pero que ponderarlas para también poder tener ese avance en el gobierno en el que no existan 1000 propuestas y realmente no podamos trabajar en concreto o abarquemos tanto que no podamos apretar lo suficiente para que se presenten los cambios que queremos ver como sociedad en lo general. Esta sería mi exposición así a muy grandes rasgos. Quizás esté perdiéndome algunos temas que quería exponer. Si me permiten y si ustedes están de acuerdo, podemos pasar a las preguntas, a las respuestas que ustedes tengan.
Claro que sí, muchas gracias. Pasamos a la etapa de entrevistas, la cual tendremos hasta 20 minutos. Le cedo la voz a nuestra compañera Devani Quintana. Adelante. Hola, buenas noches. Mucho gusto, maestro. Gracias por estar aquí. Mi pregunta es en cuanto a su experiencia en fiscalización y rendición de cuentas. Yo quisiera preguntar, ¿cómo puede usted lograr un verdadero combate a la corrupción en los servicios públicos de este país, en su experiencia a nivel municipal, en un tema tan importante como lo es rendición de cuentas y fiscalización, y como lo es el tema de las auditorías? ¿Cuál es su visión desde ahí? Gracias, muchas gracias, licenciada, por la pregunta. Entiendo que preguntaba a nivel municipal, ¿verdad? ¿Es correcto? Eh, Mira, creo que es muy importante el tema de ver, tenemos que contemplar varias cosas en el tema de los municipios, porque somos un estado muy extenso, el más extenso del país. Tenemos condiciones geográficas, económicas muy distintas en todo el estado. Y realmente en mi experiencia en materia de fiscalización, luego nos topamos con que hay municipios serranos muy lejanos en donde realmente la gente que está en la presidencia municipal es gente que no tiene el expertise y no es, digo, no es un reproche ni mucho menos. Creo que hay un punto de oportunidad, un área de oportunidad, perdón, muy importante en materia de capacitación a servidores públicos que ya se ha hecho y se hace, la propia Auditoría Superior lo hace, la propia Función Pública, diferentes instancias, pero me parece que es importante considerar en el combate a la corrupción la particularidad de cada uno de los municipios, su capacidad técnica, su capacidad incluso presupuestal. Por ejemplo, hay mucho incumplimiento en tema de Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde es una ley que está publicada y es de observancia obligatoria desde el 2009, por ejemplo, ya estamos hablando de 11 años, en donde hay todavía incumplimientos. Pero considerando esta parte geográfica, económica de los municipios, pues tiene que haber un balance. Muchas veces se presentan situaciones que no precisamente son actos de corrupción, pero sí son faltas administrativas porque contravienen en sus funciones las obligaciones que tienen establecidas en el Código Municipal los servidores públicos. ¿Y por qué digo que no es corrupción? Porque corrupción es decir, yo soy tesorero, yo soy un servidor público y me valgo de mi posición para un beneficio privado, un beneficio personal, un beneficio partidista. Y muchas veces nos topamos en municipios pequeños en donde hay faltas, donde no hacen un proceso licitatorio conforme a la ley de adquisiciones, incumplen ley de presupuesto, incumplen otro tipo de ordenamientos, pero no lo hacen con una intención de extraer los recursos para fines privados, ¿no? Es un ejemplo en donde creo que tenemos que trabajar mucho en la capacitación. Aquí se abre otro tema, y si me permite nada más tomando la pregunta de la licenciada, eh, ahorita se está luchando para que los municipios tengan órganos internos de control desde la Constitución y se homologue el Código Municipal. Pero va a venir la parte complicada en el sentido de darles las herramientas técnicas a esos órganos internos de control de los 67 municipios para que puedan operar con capacidad técnica, con recursos y realmente podamos cerrar este ciclo de fiscalización de cuentas, sanción para quien cometa faltas administrativas graves o no fuertes. Muy bien, le cedemos ahora el uso a Cortés. Adelante. Gracias, Jesús. Buenas noches por tu presentación. Yo quisiera ahondar un poquito más en lo que compartías de la concientización hacia la ciudadanía. ¿Nos pudieras compartir, por favor, un ejercicio de concientización que hayas llevado a cabo hacia la ciudadanía en temas de legalidad y de combate a la corrupción? Sí, claro que sí. Gracias por la pregunta, licenciada. Ahorita que les platicaba el tema de la novela, me he topado con comentarios muy halagadores, no en el contenido, no en la forma literaria del escrito, sino en el mensaje que lleva. Como les platicaba, el libro trata de humanizar un poquito los daños de la corrupción a través de la vida de los niños, uno de clase sencilla, humilde, otro de clase privilegiada,
en donde el más dañado por la corrupción de los gobernantes es el joven de clase desfavorecida, porque así sucede lamentablemente en nuestro país. La corrupción pega primero en la clase social más baja de nuestro país, y luego la historia de este niño. Hay otro niño de clase privilegiada, de clase económica alta, en donde pareciera que en nuestra sociedad la corrupción nomás se queda ahí. Y creo que al final de cuentas todas las clases sociales se ven impactadas por la corrupción, y en las clases privilegiadas es aún más duro porque la corrupción se traduce en violencia, la corrupción por la falta de oportunidades se traduce en delincuencia, en secuestros y cosas que generan mucho dolor. ¿Cómo ha logrado esto concientizar? He recibido opiniones muy gratas por parte de la academia, en las clases de estudiantes a las que he ido, que me han dicho, realmente entiendo la corrupción de una manera diferente, porque siempre me la han explicado como Juan o Pedro se hicieron millonarios, que eran servidores públicos y hoy son ricos, y así lo entendían la corrupción, ¿no? Y con el libro ellos me comentan, he visto la parte colateral, la parte que a veces no vemos, en el que se producen daños sociales irreparables, daños, digo, literalmente la corrupción mata. Un ejemplo, por ejemplo, la línea 2 del metro, por dar un ejemplo así muy sencillo. Entonces, creo que esa parte se ha logrado bastante con ese mensaje a través del libro, entre otros comentarios relacionados. Muy bien, muchas gracias. Le damos el uso de la voz al compañero Luis Carlos Aguilera. Gracias, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta o participación es un combo de dos por uno. Sería, de ser electo integrante del CPC, ¿cómo repartirías a partir del año que entra tus siguientes 4 años y pico en el sentido profesional, en tus horas laborables, en tu día a día? Y relacionado a lo que respondas, ¿qué ajuste mental o reacomodo de cachucha tendrías que hacer para ya no ser este auditor de la ACE, este perfil de auditor que creo que lo tienes muy fuerte con respecto a ser ahora un CPC, ¿no? ¿Qué sería tu aportación? Gracias, Luis Carlos. Mira, si llegara a ser elegido como miembro del Comité de Participación Ciudadana, obviamente me retiraría del servicio público. Eso es un tema de legalidad. No pudiese continuar yo en el tema, en la auditoría, y es algo que haría con gusto por el reto que significa o significaría ser parte del Comité de Participación Ciudadana, y no con tanto gusto porque me gusta mucho mi trabajo. El tema de la fiscalización es algo que me apasiona, que lo he hecho ya desde hace bastante tiempo. Entonces sí sería una parte ahí agridulce, pero con todo el entusiasmo del mundo me incorporaría al CPC. Y creo que tu segunda pregunta es muy importante, porque, digo, toda mi vida he sido servidor público en mi vida profesional, siempre he estado en el servicio público, no pierdo mi calidad de ciudadano, pero es muy importante lo que tú dices, y creo que es quitarte la cachucha, pero usar las herramientas que me ha dado el servicio público para poder lograr lo que yo platicaba en la exposición de motivos, poder tener este acercamiento institucional con las entidades que pertenecen al comité coordinador y usar esas habilidades y esa experiencia para poder agarrar todas las demandas ciudadanas, convertirlas en propuestas anticorrupción, es decir, tener bien puesta la cachucha ciudadana para efecto de realmente tener las propuestas muy claras y utilizar mi experiencia en el servicio público para poder transformar en diálogo, en consenso con las instituciones del comité coordinador, para poder trabajar en conjunto, ¿no? Y poder empezar a quitar este divorcio entre sociedad y gobierno, pero sí, obviamente, poniendo siempre el interés ciudadano, que al final de cuentas es la representación que tenemos. Gracias. Muy bien, le cedemos el uso de la voz a nuestra compañera Hilda Marisela Quintana. Muchas gracias. Licenciado Jesús, gracias por compartirnos su experiencia. Mi pregunta es la siguiente.
Si usted resultara electo como integrante del CPC y pudiera cambiar algo para mejorar el desempeño del mismo, ¿qué sería? ¿Cómo lo realizaría? Y por otra parte, me gustaría que me indicara cuáles son específicamente para usted los objetivos y las funciones que debe desarrollar el CPC dentro del sistema estatal anticorrupción. Gracias, licenciada. Miren, respecto a la primera pregunta, yo creo que digo, el CPC actual tiene 4 años, si no me equivoco fue en 2017 cuando se conjunta. Creo que han hecho un enorme esfuerzo, es un esfuerzo de cero lo que ellos iniciaron. Ahorita ya hay más bases, hay aprendizaje. Creo que sería importante tomar toda la experiencia de los compañeros que integran el CPC, que ya tienen tiempo para poder retroalimentar y a partir de ahí seguir construyendo. No quisiera dar una propuesta que sonara como crítica o como algo en ese sentido, pero muy puntualmente yo trataría de bajar un poquito más el tema de conciliación, y a lo mejor estoy siendo muy incisivo en este tema, pero me parece fundamental porque, como dije en la exposición de motivos, la política pública la ejecuta el Ejecutivo, valga la redundancia, lo ejecuta el gobierno. Entonces, sí, no nunca subordinarnos, obviamente, a las decisiones gubernamentales, porque somos, no me gusta llamarlo contrapeso, pero somos la parte, el oído ciudadano, la voz ciudadana dentro del comité coordinador. Lo que yo trataría de proponer y de llevar a la ejecución sería ponderar muy bien las demandas ciudadanas a efecto de que el gobierno, que es el que ejecuta la política pública anticorrupción, tenga los recursos, tenga la posibilidad de tomar en cuenta esas políticas que va a aprobar el comité estatal y realmente den resultados. No a lo mejor llegar con mil propuestas, porque luego, como decía, las demandas son infinitas y los recursos son finitos. Tenemos que entender esa parte y yo trataría de abonar en ese sentido, además de mi experiencia en fiscalización. Creo que hay temas todavía pendientes en el tintero que están en proceso en materia de órgano interno de control, etcétera, etcétera. Creo que un pendiente también es la plataforma estatal digital, está pendiente el tema del sistema estatal de fiscalización, que hay un sistema nacional de fiscalización, pero todavía estamos en esa sinergia de construir todas esas partes que tienen que ver con mi perfil, ¿no? A lo mejor en relación al tema de auditoría. Sí. Le cedemos la voz a Luis Manuel Pineda. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por de la convocatoria y por... Gracias. Yo insistiría en el tema de la participación ciudadana. ¿Cómo hacer que el ciudadano se interese, conozca un poco más del sistema? ¿Qué es la parte que tú de alguna manera reforzarías en este sentido? Muchas gracias, licenciado Pineda. Me parece una parte muy importante la que usted menciona, porque hay que tener una máxima publicidad de lo que hace primero el CPC, que lo hay, pero más allá de que la gente conozca lo que hace el CPC, lo que usted comenta, cómo involucrar realmente a la sociedad a que participe, porque creo que sí tenemos un problema de apatía, no solo en Chihuahua, sino en México, en asuntos públicos. Creo que es un tema que llevamos arrastrando por mucho tiempo en nuestro país. Quizá sea, en cuanto a un diagnóstico muy por encima, sea por este divorcio que existe entre gobierno y sociedad. Entonces sí me parece muy importante trabajar en el tema de involucrar a la sociedad civil, empresarios, todo lo que maneja la propia ley del sistema, y al ciudadano común. ¿Cómo lo haría? Me parece que es muy importante el tema de foros académicos, participar en escuelas, en universidades, incluso de niveles inferiores desde la preparatoria, y empezar a platicar la importancia de la vigilancia ciudadana en el tema de combate a la corrupción, porque entre más desentendidos estemos como ciudadanos de temas públicos, pues es más fácil que se generen riesgos de corrupción en el gobierno. Entonces, haría foros académicos, propondría realizar foros académicos, ya se han hecho, no estoy diciendo nada nuevo,
trabajaría mucho la parte de redes sociales, porque ahorita son un canal que sirve mucho para llegar a la ciudadanía, a los jóvenes, y nos permite comunicarnos de una manera que no es costosa, de una manera que podemos atraer la atención de ciertos grupos de interés. También la parte, obviamente, con la sociedad civil organizada, a través de las asociaciones, buscar el apoyo de las que están en la red anticorrupción, porque entiendo hay una red anticorrupción de las sociedades civiles que ya tiene el Comité de Participación Ciudadana, y generar foros, generar trabajos, generar incluso temas de concientización a través de videos. Ahorita, digo, para bien o para mal, los jóvenes están muy enfocados a esta red social TikTok, que son mensajes rápidos, no más de un minuto. Tratar de trabajar con esta parte de redes sociales para atraer ese sector de la sociedad. Trabajar en investigaciones también con la academia y que nos ayuden a poder promover más el interés de la ciudadanía en este tema y que conozcan cómo funciona el sistema. Y sobre todo, y vuelvo al tema un poquito, que entiendan los daños de la corrupción, que la corrupción no es que alguien se haga rico, que la corrupción es que muera gente, que exista sufrimiento en nuestro país. Y creo que a través de esa concientización podemos generar también más interés de la gente. Muy bien, muchas gracias. Le cedemos la voz a nuestra compañera Adriana Joali Lucero. Maestro Jesús, ¿qué tal? Me gustaría saber por qué usted es el candidato ideal. Más que nada, con esto me refiero a sus cualidades y aptitudes dentro de la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Creo que soy un buen candidato para ocupar el Comité de Participación Ciudadana. Primero, tengo principios y valores en el tema ético. Me he conducido siempre en el servicio público con respeto a mis funciones, con cumplimiento a lo que tengo que hacer. Mi participación ciudadana ha sido no solo a través de la Asociación Civil Caregua, en tema de Contraloría Social, en tema de hacer actividades que están relacionadas con el tema de combate a la corrupción, sino en algún momento también estuve en Retos México, otra asociación civil en la que participé en temas sociales, en donde tengo vínculos con representantes de este sector. En el tema de la academia he sido docente, creo que puedo participar también desde esa parte en el tema académico, en el tema docente con alumnos. Creo que por esa parte la puedo cubrir de manera correcta en el sistema. No sé si en ese sentido iba su pregunta. Muy bien, maestro. Y agregando, ahorita estamos en tiempos inéditos con lo de la pandemia. Entonces hay mucho trabajo que hacer. ¿Cuál sería o cómo manejaría sus tareas pendientes? Mis tareas pendientes se refiere a mi tema laboral. Sí, bueno, más que nada, sin embargo, que nos enfrentamos a la rendición de cuentas. Más que nada de esa área, por favor. Sí, claro, la pandemia ha sido un tema que ha afectado a todos los sectores, como usted menciona, también ha afectado al tema de rendición de cuentas, porque pues estuvimos ante un suceso que jamás había sucedido, ¿no? En nuestro país, en el mundo, al menos en el mundo moderno. Y creo que la rendición de cuentas también sufrió un percance por la situación en lo general. Ahorita estamos a lo mejor con la fortuna de tener medios tecnológicos en donde incluso se pueden, al menos desde mi experiencia laboral, realizar auditorías de gabinete, se les llama, en donde se puede fiscalizar a los entes públicos a través de medios electrónicos. Ellos mandan la información y se hace la auditoría de manera remota. Yo creo que como gobierno debe de haber una prevención en este tipo de sucesos para que no nos vuelva a tomar mal parados, ¿no? En este sentido.
la auditoría, por ejemplo, en el momento de pandemia, cuando ya no pudimos acudir a las entidades públicas a realizar los trabajos de auditoría, el auditor superior hizo un acuerdo en materia de lineamientos de medios electrónicos para darle legalidad a todo el proceso de auditoría y de revisión. Entonces, considero que hay mecanismos para poder hacer el trabajo de rendición de cuentas. Y es una zona de riesgo también el tema de la pandemia y la rendición de cuentas, y sobre todo el proceso administrativo en los entes públicos, por las adjudicaciones directas, porque todo urge, porque hay una fracción, el artículo 73, fracción 2, caso fortuito, fuerza mayor, ahí se van la mayoría de las adquisiciones. Perdón, le damos 20 segundos para concluir la respuesta. Sí, sería todo, licenciado. Bien, perfecto. Se nos agotó el tiempo, faltaba una participación que era la de un servidor, pero el tiempo se agotó. No nos queda más que agradecerle por su participación, por su desempeño, y bueno, seguiremos con este proceso de las entrevistas y por supuesto informaremos puntualmente el resultado de la designación. Compañeras, compañeros, él es Jesús Abdala Abud Yepis, compañero o participante con el folio único número 14. En este momento le solicito apagar sus cámaras para realizar su proceso de evaluación, y en lo que solicitamos al equipo de ingeniería, regresaríamos con el primer participante del día de hoy, Juan Manuel Estrada, a ver si tenemos reactivada la conexión.